Ahí va. Buen día a todos y a todas. Seguimos con este ciclo de capacitación de no docentes a no docentes. Hoy tenemos a la compañera Belén Medrano que nos va a capacitar en Ley de Administración Financiera. Así que bueno, espero que la disfruten y podemos darle un aplauso a Belén, ¿no? Que tenemos a la 1 en este momento. Belú. Bueno, buen día. Sí. Bueno, nos convoca esto de la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, ese es el nombre completo. Es una norma que tiene ya muchos años, fue sancionada en el año 92, donde se hicieron una serie de reformas muy significativas para todo esto que es el tratamiento financiero de los sistemas de control del sector público. Y tiene un decreto reglamentario, no para que se lo estudien, pero como para que sepan que también tiene algunas cuestiones que son importantes, que es el decreto 1344 del año 2007. Entiendo que para el concurso, como para que aflojar un poco tensiones y eso, no es que nadie les va a pedir que se sepan de memoria la ley, este, ni sus articulados, sino los conceptos más importantes. Entonces, en ese sentido, mi idea fue hacer como un resumen de lo que entiendo es más significativo. Y después, bueno, pueden ver algunos puntos que queden ahí en la ley, pero no creo que vaya a ser más que esto, en mi opinión. Es una decisión que toman los jurados después, qué es lo que toman, pero la experiencia de años anteriores no hay muchas preguntas, creo, de la ley de administración financiera y son preguntas así de conceptos, de los conceptos más importantes. Ahí vamos a la siguiente. Entonces, como la cuestión... Espera que pase el siguiente. Bueno, como decíamos, esta ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Entonces tenemos por un lado que la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Acá es importante que se queden con esta idea que es un conjunto de sistemas, un conjunto de órganos, porque esas sí han sido, creo yo, algunas preguntas de examen de cuáles son los sistemas o cuáles son los órganos, etcétera, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero que bueno, que la administración financiera comprende todo este conjunto de cuestiones de la obtención de los recursos y la aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Y por otro lado está lo que hace referencia a los sistemas de control, que comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión. Esas son como las dos cuestiones más significativas que regula la ley. Vamos a la siguiente. Después me parece importante señalar que es en el artículo 4 donde se definen cuáles son los objetivos de esta ley y que en definitiva son como los valores que rigen todo lo que después está establecido en los diferentes artículos, ¿sí? Bueno, ahora los vamos a leer ahí medio rápido, pero los pueden después repasar. Pero bueno, entre los objetivos que se definen son garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. También sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Desarrollar sistemas que proporcionan información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas. Establecer como responsabilidad propia de la Administración Superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional la implantación y mantenimiento de un sistema contable adecuado a las necesidades del registro de información y acorde con su naturaleza jurídica
y características operativas, un eficiente y eficaz sistema de control interno, normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo, posterior y de la auditoría interna, y procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad. Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignen en el marco de esta ley. Y por último, estructurar el sistema de control externo del sector público nacional. Todos estos principios, como les decía, es lo que regulan en definitiva todo el espíritu y todo lo que viene en los diferentes artículos y lo que regulan digamos, el trabajo en sí de no solo de las áreas que tienen mayor impacto, la ley que sería para nosotros, por ejemplo, la Secretaría de Administración, pero en realidad impacta en todas las áreas porque por un lado tenemos el tema del control, que eso no es ajeno a ningún área de la institución, digamos, y por otro lado todo el tema económico-financiero, que en definitiva todas las áreas implican recursos, implican gastos que hay que hacer, entonces por eso en los concursos no solo se piden para cargos para cubrir cargos de la Secretaría de Administración, sino que se estima importante que todo el personal de la institución tenga conocimiento de esta norma y sobre todo quienes asumen determinados cargos de jefe de departamento, direcciones, etc. Vamos a la siguiente. Bueno, otro de los artículos que son importantes es el artículo 8, que es el que define el ámbito de aplicación de la Ley de Administración Financiera. Incluso hay muchas normas que luego se sacan, decretos, etcétera, que cuando uno las va a ver a quién aplica, dicen, bueno, es a las instituciones del artículo 8, inciso A de la ley, o sea, refiere a este artículo, normas de todo tipo, digamos. Entonces, este es un artículo que tiene bastante relevancia. Entonces, el artículo dice que las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto está integrado por 4 incisos, el inciso A, el inciso B, el C y el D. El inciso A está comprendido por la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social. El inciso B comprende las empresas y sociedades del Estado, que abarca las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. El inciso C comprende los entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca cualquier organización estatal no empresarial con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio donde el Estado Nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones. Y el inciso D comprende los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y o fondos del Estado Nacional. Así que como ven, es como una ley que tiene un universo muy amplio de aplicación en todo lo que es el sector público. Y bueno, ahí empiezan las preguntas, las universidades nacionales, dónde estamos, qué somos y si nos aplica. Y, y ni hablar la UNDEF, que es un bicho más raro, digamos. O sea, como principio, lo que tenemos que saber es que nos aplica, ¿sí? La ley de administración financiera. Ahí les voy a referenciar algunas normas, que esto no está en la propia ley, sino que está en otras normas que dan cuenta de esto, de por qué hay claridad respecto a que nos aplica, más allá de algunas opiniones o digamos, cuestiones que no vamos a entrar en detalle. El decreto reglamentario de la ley dice taxativamente que se consideran incluidos en la administración central, que es lo que veíamos en el inciso A, ¿sí? Del artículo 8, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como el Ministerio Público. Y luego dice, para el funcionamiento de sus sistemas de administración financiera y de control,
Las universidades nacionales, en virtud de su carácter de organismos descentralizados, están encuadrados en las disposiciones de la ley y de este reglamento, independientemente del tratamiento presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el Tesoro Nacional. Por otro lado, la propia Ley de Educación Superior, 24.521, en su artículo 59, establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Así que bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que hablábamos al principio, que esto creo que sí ha sido materia de examen en algún momento, no sé si van a tomar lo mismo de nuevo o no, pero es esto de cuáles son los sistemas que integran la administración financiera y cuáles son los sistemas de control. Entonces, tenemos por un lado, en respecto de la administración de financieras, 4 sistemas. Cada sistema a su vez tiene un órgano rector. ¿Sí? Todo esto está definido en distintos artículos de la ley. El sistema presupuestario tiene como órgano rector la Oficina Nacional de Presupuesto. El sistema de crédito público tiene como órgano rector la Oficina Nacional de Crédito Público. El sistema de tesorería tiene como órgano rector la Tesorería General de la Nación. Y el sistema de contabilidad tiene como órgano rector la Contaduría General de la Nación. Estos 4 órganos rectores están, al menos actualmente, en el marco del Ministerio de Economía de la Nación. Luego tenemos, en relación con los sistemas de control, tenemos un sistema de control interno y un sistema de control externo. El sistema de control interno, el órgano de control, es la Sindicatura General de la Nación, que a nivel de cada organismo se termina expresando en lo que es la auditoría interna, digamos. Y el sistema de control externo tiene como órgano de control la Auditoría General de la Nación, la AGN. Bueno, otro punto que por ahí es importante es que en todos los organismos que están abarcados por esta ley, se considera ejercicio financiero, eso lo establece el artículo 10, es anual, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre cada año. Para todos los organismos, ese es el ejercicio financiero fijado por la ley. Siguiente. Bueno, y vamos a hablar un poco muy resumido, de cada uno de los sistemas. Comenzando por el sistema presupuestario. Acá hay algunos conceptos que también me suena que en algún momento preguntaron en el examen, sobre todo me parece que el primero, que habla de que los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Para quienes por ahí no manejan tanto la terminología contable, etcétera, corrientes y de capital, la diferencia sustantiva, que es lo que tiene que ver con capital, se trata de adquisiciones de bienes o construcciones, todo lo que tiene una duración mayor al año, ¿sí? Entonces puede ser tanto una obra, una construcción de una obra, como comprar una computadora, etcétera. Todo lo que tiene, que es un bien de uso, que tiene una duración mayor al año, así hablándolo así medio simplificadamente, esos serían gastos de capital, ¿sí? Todo el resto serían los gastos corrientes. Bueno, después hay como decía en el primer ítem, hay un presupuesto de recursos y un presupuesto de gastos. Los presupuestos de recursos deberán contener la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio. Y los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.
Luego la propia ley establece que es la reglamentación las que establece las técnicas de programación y los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados por los distintos organismos que están obligados por la ley. Hola, Oli. ¿Sí? Esto no es materia de examen, pero para que se entienda, porque es como el lenguaje común y habitual, y por ahí está bueno, que por ahí a veces escuchan incisos de fuentes y no entienden de qué se está hablando. Me pareció hacer un comentario así muy rápido. Eh, Hay un manual de clasificaciones presupuestarias que se utiliza en el sector público nacional, o sea, todos los organismos utilizamos las mismas cuentas y las mismas clasificaciones. Esto después facilita cuando se hacen información agregada y también, digamos, a nivel estadístico, a nivel de cuenta de inversión, etcétera, y se usa este lenguaje común y estamos obligados a usarlo, ¿sí? Esta información se baja de la página web del Ministerio de Economía. No me acuerdo ahora cuándo fue la última actualización del manual, pero no es algo que se actualice muy seguido, digamos. Y en términos de UNDEF, hablamos de que nuestro código como institución, que muchas veces, o sea, para la administración son datos así que los tenemos así muy, muy presentes, pero muchas veces las otras áreas también tienen que presentar proyectos a distintos organismos de financiadores, muchos al Ministerio de Educación, y les piden como esta información. Entonces, nuestro código es el 872, entonces en todo, si nosotros vemos en boletín oficial que por ahí alguna publicación de alguna decisión administrativa que modifica presupuesto y queremos saber ahí cuánto le tocó a la UNDEF, bueno, nuestro código es el 872, esa es la forma de ir a buscar a ver qué dice respecto de nuestra institución. Después, otra de las clasificaciones que son muy, muy importantes y de uso habitual es esto de la clasificación por objeto del gasto. Y ahí lo importante es entender que cuando alguien nos habla de un inciso 1, estamos hablando de gastos en personal. Cuando nos habla de un inciso 2 son los bienes de consumo, que son estos que se consumen en principio dentro del año, ¿sí? Que no son los bienes de capital o bienes de uso. Después, el inciso 3 son los servicios no personales, que ahí puede ser desde el pago de un servicio público hasta una contratación de una consultoría. El inciso 4 son estos bienes de uso, que son pues una obra, comprar un auto o comprar una notebook, digamos, todo lo que tiene, algo que tiene que dura más de un año, digamos, para decirlo así muy simplificadamente. Y el inciso 5 son transferencias que puede ir son, no quiero entrar muy en detalle, pero puede ser desde una beca o un subsidio o algo a través de por alguna razón un organismo le transfiere a otro, digamos, ¿sí? Para eso se usa el inciso 5. Esto no se lo tienen que estudiar, es solo para que tengan presente y que les sirvan a quienes por ahí desarrollan proyectos que tienen que presentar ante distintos organismos a entender como el lenguaje más habitual. Y mismo en algunas resoluciones también por ahí se nombra algunas cuestiones de estas. Y el otro punto importante es esto de la clasificación del gasto por fuente de financiamiento, que esto también lo pueden ver en nuestras resoluciones rectorales. Ahí, en el artículo de imputación presupuestaria suele mencionarse la fuente de financiamiento. Hay muchas más que esas tres que yo puse ahí, esas son como las habituales que usamos en UNDEF, puede haber eventualmente alguna otra. Y bueno, la fuente 11 es del Tesoro Nacional, que serían estos recursos que recibimos desde nosotros a través del Ministerio de Educación normalmente, puede ser que venga de algún otro organismo. La fuente 12 son los recursos propios, que serían los recursos que la propia institución genera, por ejemplo, a través del dictado de alguna diplomatura que es arancelada, o a través de algún convenio por el que se reciben fondos. Eso se registra como una fuente de financiamiento separada, la fuente de financiamiento 11, que en este caso es la fuente de financiamiento 12. Y la fuente 16, que se llama remanente de ejercicios anteriores, es algo muy particular de las instituciones universitarias, ¿sí? Eh, Como línea general, para decirle a los organismos, en general los ministerios, por ejemplo, al cierre del ejercicio, si ellos tienen créditos presupuestarios, si tienen un presupuesto pendiente de ejecución, para no hablar muy técnicamente, digamos, que después tiene toda una terminología, esos fondos los pierden, o sea, no les quedan disponibles para ser usados en el ejercicio siguiente.
En las instituciones universitarias nacionales esto no sucede. Tienen esto que se llama fondo universitario, que se transforma en una fuente 16, que significa que lo que no se ejecutó queda disponible para ser ejecutado en un ejercicio siguiente. Esto es una característica bien distinta de estas instituciones respecto de otros organismos. Por eso los otros organismos siempre a fin de año están como con esa tensión de tener que ejecutar, ejecutar implica un montón de actos administrativos, de registros, etcétera, porque si no se pierden esos fondos. O sea, no se los pierde el conjunto, se los pierde el propio organismo, o sea, quedan disponibles para que el ministerio resigne lo que fuera. Así que bueno, vamos al siguiente punto, que tiene que ver dentro del sistema presupuestario esto de cómo se formula el presupuesto. Es el Poder Ejecutivo Nacional el que va a fijar anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general. Y deberá tener en cuenta la estructura de contenidos definida en la ley, que es muy específica, que habla un título 1, disposiciones generales, un título 2, presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central, un título 3, que es presupuesto de recursos y gastos de los organismos descentralizados. Sobre la base de los anteproyectos que son preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados y con los ajustes que resulte necesario introducir, es la Oficina Nacional de Presupuesto la que confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general. ¿Esto cómo se traduce en nuestra universidad y en el resto de las universidades? Lo que sucede normalmente es que las universidades presentan los anteproyectos ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Y es la Secretaría de Políticas Universitarias la que remite a la Oficina Nacional de Presupuesto la planilla de presupuesto de las universidades. Y hay este concepto que es sujeto a techo y sujeto a sobre techo. Así, en un resumen así muy rápido, es más o menos ahí por el mes de julio, no, Belu, julio, sigue siendo junio, julio, que se recibe en la universidad una nota de la Secretaría de la Dirección Nacional de Presupuesto, de la Secretaría de Políticas Universitarias, requiriendo la presentación del anteproyecto de presupuesto con una serie de criterios definidos, ¿sí? Ahí en general la estructura de presentación es esto de sujeto a techos y el sobretecho. El sujeto a techos es respetar los criterios que te pide ahí la Secretaría, que te define, no sé, por ejemplo, qué valor de remuneraciones, a qué mes, sobre todo ahora en estos años tan inflacionarios, ¿no? A qué mes de remuneraciones hay que tomar, bueno, una serie de cuestiones que define el ministerio. Y después en el sobretecho es donde la institución puede pedir como los recursos adicionales que entiende que son sustantivos que necesita para el año siguiente. Entonces la Secretaría de Políticas Universitarias recibe la información de los anteproyectos de las 57, ahora van a ser 62, pero vaya son, pero bueno, este año no eran todavía cuando se formuló. Bueno, ahora les cuento un poquito. Recibe toda esa información de techos y sobretechos y en base a su evaluación elabora el pedido al Ministerio de Economía. Esto significa que la Secretaría de Políticas Universitarias va a pedir todo lo que pidió la UNDEF o todo lo que pidió la UBA o, o todo lo que pidió la Universidad Nacional de Córdoba. Y no, o sí, depende, digamos. Ahí entran diferentes decisiones, sobre todo vinculadas con los techos que le pone el Ministerio de Economía a la Secretaría de Políticas Universitarias para el presupuesto del conjunto de universidades. Todo esto no es que está escrito, se los cuento un poco cómo es en mi experiencia, que yo justo trabajaba en el área que armaba el presupuesto de universidades, digamos, anualmente. Entonces, se recibe toda esa información y qué se hace con esa información y en definitiva siempre lo que pasa es que los recursos son escasos, son mucho más escasos que los pedidos. Y bueno, ahí entran las definiciones, por un lado técnicas y por otro lado más políticas, digamos, de cómo se termina elaborando esa planilla
que sale desde el Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Economía. También puede pasar, no es lo más habitual, que el Ministerio de Economía introduzca modificaciones hasta que esto que ahora vamos a ver se presenta en el Congreso, digamos. En lo que me consultaba Lore respecto a cómo es esto de las paritarias, etcétera, en la práctica, en lo que viene sucediendo es que se aprueba, se aprueba a fin de año, en el mejor de los casos, digamos, hemos tenido años que no. Se aprueba la ley de presupuestos, ahora vamos a ver, sale la decisión administrativa, que es una de las primeras medidas que toma el jefe de gabinete, donde distribuye esos fondos que le da formalidad a toda esta cuestión. También, y ya esa ley de presupuesto no tiene todos los recursos todos los créditos presupuestarios que las instituciones necesitan para solventar sus gastos en personal. Primero porque la formulación empieza mucho antes que el inicio del ejercicio. O sea, hoy ya estamos con un proyecto de ley presentado en el Congreso, pero que se empezó a elaborar mucho antes que el 15 de septiembre, que es cuando entró al Congreso. Entonces, no sé este año con qué valor lo pidieron, habrá sido con remuneraciones, no sé, junio, julio, pero seguramente no tiene la última paritaria, ni tendrá si hay más paritaria, y ni hablar las del año que viene, que se van a firmar recién el año que viene. Entonces lo que sucede es que durante el transcurso del ejercicio, a través de decisiones administrativas del jefe de gabinete, se incorporan nuevos fondos a las instituciones para que puedan solventar esos gastos. También sucede que esos fondos llegan con mucho retraso. Más allá de que, porque de cualquier forma las instituciones pueden como solventar, porque vos tenés todo el presupuesto del año y vas afectando. Poner a junio ya tenés, no sé los porcentajes actuales, digamos, pero por ahí ya tenés como afectado más del 80% del presupuesto, ponele, porque te fuiste comiendo como parte del presupuesto de los meses siguientes por efecto de esto de los incrementos salariales que todavía no recibiste los créditos presupuestarios para afrontarlo. No, la Secretaría de Políticas Universitarias es la que hace los cálculos en función a la información que cada institución universitaria remite mensualmente. Ellos toman como 2 meses de referencia ahí y hacen los cálculos. O sea, ellos definen cuánto es lo que estiman que a cada institución les cuesta la paritaria que se firmó. Entonces, con esa información van transfiriendo mensualmente y después, en algún momento, sale la decisión administrativa que le otorga a la institución los fondos. Eso es lo que en la práctica viene sucediendo. Muchas veces pasa que llega como muy hacia el final del ejercicio, este refuerzo presupuestario para solventar todos estos gastos, digamos. Pero más o menos resumen es eso. No, lo que piden que se trate este año particular. Ahí vamos a ver que el punto siguiente es el que dice cuándo es que está obligado el Poder Ejecutivo a presentar el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior, para el que regirá acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, bueno, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos. Esto implica que todos los años el Poder Ejecutivo está obligado, antes del 15 de septiembre, a presentar el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente. Este año hubo algunos candidatos que pedían que no, que no se presente directamente y bueno, ahí salieron algunas noticias. Finalmente se presentó. Lo que entiendo es que hay algún acuerdo por los trascendidos, es que no se va a tratar hasta que, no sé igual qué va a pasar, hasta que se resuelva. Con lo cual, bueno, es el tema, que finalmente decidieron hacer la presentación, pero bueno, ahora es la Cámara de Diputados la que tiene que definir cuándo lo trata, digamos. Que esto todo debería suceder antes de que finalice el ejercicio para que el 1 de enero del 2024 todos los organismos cuenten con un presupuesto aprobado. La propia ley también establece los mecanismos, qué pasa si esto no sucede, que lamentablemente
hemos tenido ejemplos de esa situación no hace mucho tiempo, digamos. Y 2022, me parece, ¿no? Es el 2023, lo que se trató el año pasado, que es presupuesto 2023, sí fue aprobado. Creo que fue el 2022 y después había oído otro, no sé si fue en 18, no me acuerdo. Hay, no hay tantos ejemplos, pero tuvimos casos. La verdad es muy complejo para las instituciones después trabajar con esas circunstancias. La propia ley establece un mecanismo de qué pasa si el Congreso no aprueba. Esto es toda una cuestión de que el jefe de gabinete establece una serie de criterios y se aprueba algo que se llama presupuesto reconducido. O sea, se trabaja con el presupuesto del año anterior y se le hacen algunos ajustes, que está todo definido en la norma de cómo, y con eso se arranca el año. Vamos a la siguiente. Bueno, vinculado con esto, algunos datos nomás para que sepan, no tienen que estudiar ni nada, pero para entender de qué estamos hablando más que nada. Como decíamos, hoy estamos en octubre. En octubre lo que pasa es que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, ¿sí? Que es este proyecto de ley de presupuesto 2024, que se puede consultar en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto, está todo el detalle. Son un montón de planillas, un montón de detalles. El que le interese los temas presupuestarios puede chusmear. Pero si lo que les interesa saber, lo que nos hace, lo que tiene que ver con nuestra institución, normalmente es el artículo 12 de la ley de presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto, es el que establece el presupuesto de las universidades. ¿Sí? En este proyecto de ley, que veremos si se aprueba sí o no, o si se aprueba o no, que dependerá de las circunstancias, esperemos que por lo menos se apruebe, fija como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, la suma de, y esto a mí me impactó porque yo que vengo viendo, es como cada vez tenemos más cifras más grandes, ¿no? Tema inflación. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 13 dígitos, creo. A ver, 3, 6, 9, 12, 13 dígitos y ya estamos hablando de billones, que no sucedía, bueno, por lo menos cuando yo entré al Ministerio de Educación, seguro, y no hace tanto. Entonces estábamos hablando de un número que dice 1.752.778.513.172, casi un trabalengua, ¿sí? 1.952 billones para redondear, ¿sí? El detalle es lo que ven ahí a la derecha, que es la planilla, ¿sí? De universidades. Esta es la planilla anexa al artículo 12. Normalmente siempre es así en las leyes de presupuesto. Ahí van a ver que están hacia la izquierda listadas todas las universidades, ¿sí? Las 50 y... ¿Cuántas eran? 7. 7, que ahora van a ser 62, pero que no están en esta planilla porque se aprobó recientemente la creación de 6 nuevas universidades. No están en esta planilla porque esta planilla es previa a la creación de estas universidades. No quita que cuando se apruebe la ley que está en el Congreso, las incluyan o no, o lo traten de otra forma, no sé cómo será. Pero bueno, en esta planilla hay algo que en la jerga se conoce como arriba de la línea y abajo de la línea, ¿sí? Entonces ven ahí que hay como un subtotal en el medio. Esos serían los fondos que están distribuidos por universidad, que vamos a ver que la nuestra es como la última, ahora les digo. Y debajo de la línea son fondos a distribuir, que eso distribuye el Ministerio de Educación. Esos son fondos para diferentes programas, digamos, que luego distribuye el Ministerio y que terminan siendo presupuesto de las universidades en líneas generales, salvo alguno que ejecute el propio Ministerio. Pero que no está definido ahí cuánto le toca a la UBA, cuánto le toca a la UNDEF, digamos, ¿sí? La parte de arriba sí ya tiene definido cuánto le toca a cada institución. Entonces, ahí se ve muy chiquito, pero bueno, el presupuesto previsto en el proyecto de ley de presupuesto para la UNDEF es este que vemos acá, que es 1.792.098.715. Y que si miramos la planilla de presupuesto del año anterior, implica un 186% de incremento.
que ahora no me acuerdo bien el dato, pero si miramos el promedio de todas las instituciones, estamos un poco por arriba, porcentaje de incremento, que el promedio, digamos. Bueno, nada. Después, bueno, este artículo también dice que las universidades deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieren por todo concepto. Esto implica, por ejemplo, que nosotros mensualmente le tenemos que informar a la Secretaría a través de los sistemas de información, ¿no? Que no lo hacemos manualmente, gracias a Dios, pero ¿en qué gastamos? ¿Sí? El detalle, en qué gastamos, en qué inciso, por fuente, cuánto devengamos, cuánto comprometimos, cuánto pagamos, digamos, que son las distintas etapas del gasto, etc. También le mandamos, por otro lado, la información detallada de la ejecución de nuestras plantas, de la liquidación de nuestras plantas de personal. También está en alguna otra norma que nos piden que cumplamos con eso. O sea, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación cuentan con la información detallada de cómo se ejecutan los gastos de las universidades nacionales y cómo es la conformación de sus plantas de personal, su liquidación de haberes, sus escalas, etc. Esto se hace mensualmente, en este caso nosotros lo hacemos a través de la Secretaría de Administración y de los sistemas que tienen previsto el Ministerio para recibir esa información. Muy importante para nuestra situación institucional es que es el artículo 25 de nuestro estatuto el que dice que es función del rector aprobar el presupuesto de la universidad, así como su distribución y modificaciones, previa consulta al Consejo Consultivo de Gestión. Porque ¿qué pasa? Una vez que se aprueba la ley de presupuesto, ahí tenemos un monto que define, bueno, un DEF, pongamos que sean estos 1.792 millones, si se aprueba así, puede que se apruebe así, puede que sea menos, puede que sea más, puede que no se apruebe la ley de presupuesto, esperemos que ese último no suceda. Este, bueno, una vez que está eso, cada institución tiene que definir cómo ejecuta, o sea, su propio presupuesto. En nuestra institución es el rector el que tiene que definir eso, pero previo le tiene que hacer la consulta al Consejo Consultivo de Gestión. ¿Son estos 1.792 millones los que van a conformar esta resolución del rector? No, son esos y otras cuestiones, porque como dijimos recién, tenemos fuente remanente, tenemos recursos propios. Entonces, el presupuesto del OMDES va a estar conformado por este monto más estas otras cuestiones. Y por otro lado, durante el ejercicio se van recibiendo fondos adicionales. Por ahí algún programa específico de la Secretaría de Políticas Universitarias asigna fondos. Estos son fondos nuevos que se incorporan a este presupuesto de inicio de ejercicio. Ese sería como la fuente 11 del ejercicio 2, para decirlo así, básicamente la fuente 11 del ejercicio 2024. Sí. Sí, en esto no tenemos diferencias sustantivas con otras universidades. En las otras universidades muchas veces es el Consejo Superior el que aprueba el presupuesto. Bueno, por ahí eso depende del estatuto de cada institución, cómo haya definido. Y muchas veces le dan tratamiento en la última reunión del Consejo Superior, del año del Consejo Superior. Nosotros acá a veces tratamos como con una prórroga y después no sé ahora cómo es en marzo por ahí que se define bien. O sea, depende cómo se organice cada institución con eso, digamos. Y cuál sea la circunstancia, de si está aprobado el presupuesto o no, cuándo se apruebe, porque si también se aprueba muy cerca del 31 de diciembre, por decir algo, también es difícil para las instituciones resolver eso, digamos. Si tienen, porque el 1 de enero, el 2 de enero ya tienen que hacer gastos, digamos. Entonces, bueno, ahí depende un poco cada institución. Pero sí, es muy similar. Es muy similar ahora, digamos, cuando nació la universidad, no estábamos en esta planilla. Eso fue algo que se gestionó durante la gestión del rector Gonzalo Álvarez, digamos. No me acuerdo a partir de qué año, si fue 2017 o 2018, no me acuerdo ahora con precisión, cuando entramos en planilla. Porque hasta ese momento estábamos dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y 2018, por ahí, no me acuerdo bien.
fue un año o dos, yo entré en 2016, por ahí, sí, una cosa así, que a mi criterio, bueno, eso fue como bastante bueno para la institución, porque recibís normalmente lo que son los, por ejemplo, los incrementos paritarios, como reciben las otras universidades, recibís los fondos del ministerio para programas, etcétera, como que facilita toda esa cuestión, más allá de las cuestiones más políticas, digamos. Pero bueno, eso desde ese momento a hoy somos como muy similares a las otras instituciones universitarias. Podemos igual, o sea, todas las instituciones pueden recibir fondos de otros organismos, ¿sí? Podríamos, no hay un impedimento para recibir, por ejemplo, si el ministerio quiere hacer algún tipo de programa con nosotros, alguna cuestión, proyecto, lo que fuera, podría, como también nosotros le podemos transferir fondos a través de este inciso 5, lo que fuera, a otros organismos, no es que hay un impedimento. Pero sería que el presupuesto para lo que serían los gastos habituales de la institución, esto de los gastos corrientes y capital, digamos, lo que normalmente necesita la institución para su funcionamiento, eso se recibe a través del Ministerio de Educación. Después podés tener financiamiento, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Defensa, como de cualquier otro organismo, para determinados proyectos o lo que fuera, digamos. Claro, el Ministerio de Ciencia también recibimos fondos para proyectos. Así como recibimos la SPU, recibimos el Ministerio de Ciencia. Desde el MINDEF ahora no. Actualmente no, pero podríamos. Vamos a la siguiente. Bueno, una vez que está formulado el presupuesto, como veníamos hablando, viene la etapa de ejecución, ¿sí? Principio de año ejecutamos. Y hay algunos conceptos que me parecen importantes. Tiene que ver con que los créditos constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar. La ejecución de gastos está sujeta a la condición de no superar el monto de los recursos recaudados durante el ejercicio, ¿sí? Estos son como nuestros límites, es lo que eh, es el principio más importante, digamos, de que no puedes gastar lo que no tenés, digamos, y está todo normado, digamos, esto. Entonces, todas estas leyes y estos lineamientos que recibimos es para garantizar estas cuestiones. Una vez que se promulga la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Esto se hace a través de una de las primeras decisiones administrativas que saca Jefatura de Gabinete, ¿sí? Que suele ser el primer día hábil del año en general o por ahí, digamos. Entonces, a partir de ahí que las distintas instituciones pueden empezar a gastar, ¿sí? Después, como principios también es importante que no se pueden adquirir compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista, ¿sí? Entonces yo tengo una distribución presupuestaria que me dice que tengo tanto para el inciso 1, tanto para el inciso 2, o sea, tanto para gastos en personal, tanto para bienes de consumo, para hablar en idioma que se entienda mejor. Yo no puedo, en principio, salvo que haga una modificación formal por las vías que correspondan, no me puedo gastar plata que tengo ya formulada y aprobada para gastos en personal en bienes de consumo, y al revés tampoco, por más que sean gastos en personal, digamos, no se puede. Entonces no es solo el monto total, sino su distribución particular que tiene un destino, digamos que para modificarla hay que arbitrar los medios formales para hacerlo. Ujú. Sí, nosotros en nuestra universidad, sí, en nuestra universidad hasta ahora no hay una distribución. Si vos miras la resolución del rector, esta que decíamos que era el rector el que formaliza, digamos, no hay una distribución por secretaría, ¿sí? En esa resolución te dice, por ejemplo, tanta plata para para el inciso 1, gastos en personal, pero no te dice tanto para la secretaría académica, tanto ¿sí? En nuestra institución es así. Puede haber una institución que, por ejemplo, en las instituciones universitarias, digamos, que por ahí sí, bueno, nosotros somos raros,
pero por ahí lo que llegás a ver es una distribución por facultades, por ejemplo. ¿Podría hacerse una distribución por secretarías de rectorado? Podría, digamos. Cuanto más al nivel más detalle que vayas en esa resolución, más compleja es la ejecución, porque sí o sí la tenés que ejecutar ahí. Entonces, de esta forma termina siendo una decisión de la gestión cómo va manejando esa situación. No implica que en los papeles de trabajo, en las cuestiones de cómo se llegó a ese cálculo, sí haya por ahí alguna distribución por secretaría o de cómo se haya trabajado la formulación del presupuesto. No está normado en nuestra institución seguro cómo se hace, quién hace, cómo, o sea, no está normado. Hay instituciones que por ahí tienen algunos procedimientos de cómo hacen la formulación presupuestaria, si es más participativa, menos participativa, qué actores intervienen en ese proceso. En nuestra institución lo que está normado es que es por resolución del rector previa consulta al consejo. ¿Sí? Y lo que sí está normado que vos tenés que tener, por lo que vimos que dice la ley, los recursos y los gastos. ¿Sí? Tenés que poner tanto cuántos son tus recursos como cuántos son tus gastos. Bueno, después dice, como esto de los principios, es que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. O sea que si durante el año, digamos, hay una ley que implica que se van a gastar fondos, tiene que establecer claramente esto de cuáles son las fuentes de recursos a utilizar, porque bueno, ya está aprobada la ley de presupuesto, digamos, el inicio del ejercicio. Y después, bueno, las jurisdicciones y entidades están obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que fija la reglamentación. Esto en nuestra institución se traduce en lo que es el sistema SIUP-LAGA, ¿sí? O sea, la ley te obliga a llevar registros, no te obliga a usar un determinado sistema para instituciones como la nuestra, o sea, las instituciones Poder Ejecutivo están todos obligados a usar un determinado sistema, el ICDIF, etc. Nosotros, como la mayoría de las universidades, usamos por decisión propia el sistema SIUP-LAGA, ¿sí? Y bueno, lo importante es que los ingresos se registra la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva. Y en cuanto a los gastos, se registran las etapas de preventivo, devengado, compromiso y pagado, ¿sí? Nada, son cuestiones muy técnicas, pero es como que hay, para entender que hay distintas etapas de registro, depende en qué circunstancias esté. Y en cuanto a los límites de lo que hablábamos, que esa es como la cuestión más importante, digamos, de que no podés gastar lo que no tenés. Esto en nuestro, cómo se traduce en lo que hacemos nosotros, en que todo gasto nuevo, digamos, tiene que pasar por VELU, por el Departamento de Presupuestos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos las resoluciones que firma el rector, dice que intervino, o la Secretaría de Alimentación, o en particular, y que dice que hay, no me acuerdo, se cuenta con presupuesto para afrontar ese gasto, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso en nuestros registros? Es que se hace un preventivo de ese gasto. Es como que se reserva una porción del presupuesto para afectar a eso que se está tramitando y que va a terminar en una resolución rectoral que aprueba. Sí, pasa algo desde que pasó por presupuesto hasta que va a firmar el rector y el rector dice, no, yo esto no lo quiero firmar, bueno, vuelve a presupuesto para que se desafecte ese preventivo. Eso es lo que debería suceder. Entonces, y puede haber pasado. Cuando se detecta eso, no debería pasar, puede haber pasado. Y cuando se detecta eso, se hace que pase a presupuesto y se hará el registro en el momento en que se tomó conocimiento. No debería pasar. Este, en- claro. Falló algún control de las distintas etapas, porque digo, y sí, como todo, sí. Pero bueno, todo lo que implica el gasto, un gasto de cualquier nivel, pequeño o grande, debería pasar por el departamento de presupuesto para que se pueda verificar el cumplimiento de esto, de que hay crédito para afrontar ese gasto. La única forma es que sea así. Bueno, ahí el gasto tiene, dijimos, una, dos, tres, cuatro etapas. Preventivo es esto, que se reserva, ¿sí?
para pasar del preventivo a la siguiente, bueno, en realidad están al revés, es preventivo, compromiso, quedó al revés, preventivo, compromiso, vengado y pagado, es ese orden, ¿sí? Ahora después lo voy a corregir. La primera etapa es el preventivo, que se hace como una reserva, que no, en algún punto creo que la ley dice que no es obligatoria, para nosotros lo hacemos, digamos. Entonces vos ya tenés un preventivo. Cuando el rector firma la resolución, puede que ese preventivo, depende del tipo de trámite, se transforme en compromiso. Por ejemplo, en la gestión de compras, el compromiso es cuando se firma la orden de compra, digamos. Ahí ya tenés un compromiso asumido, vos estás obligado a bueno, si cumple con lo que tiene que proveer a ese proveedor, eh, pagarle esos fondos. Lo harás en distintas etapas, cuando te vaya cumpliendo con, si es un servicio mensual, será mensualmente. Si es un bien, cuando te entregue el bien, bueno, determinadas cuestiones. Ahí tenés un compromiso. Un contrato de una persona, una locación de servicios, cuando se firma el contrato, ya está el compromiso, digamos. Ya estás como obligado a esa persona a retribuirle esos fondos. Y así depende el tipo de gasto que sea, es cuando se cumple con los requisitos para considerar que ya hay que registrar ese compromiso, ¿sí? Pero ahí ya es como un compromiso cierto, ¿sí? Que vos ya tenés certeza que eso lo vas a tener que asumir. Este, ¿Pueden pasar cosas y después vos tengas que desefectar ese compromiso? Sí, puede pasar. Que el proveedor no cumpla con lo que tiene que cumplir, que el contrato se rescinda, o bueno, un montón de cuestiones. Pero hay un momento en el que vos estás obligado a. Digamos. Y de vengado es cuando ya se liquida, y ya cuando es, en líneas generales, cuando ya tenés una factura y ya el paso siguiente es pagar, digamos. Ya hay una factura, una cuestión, ahí registras un devengado. O tenés la liquidación de haberes, digamos. O, bueno, depende del gasto, hay distintas instancias. Y pagados cuando financieramente ya le pagas a la persona, al proveedor, etc. ¿Sí? Entonces, cada una de estas cuestiones implica un registro diferente para el departamento de presupuestos, ¿sí? Contabilidad. O sea que por cada gasto hay como 4 registros, en principio. Hay cuestiones que por ahí termina haciéndose compromiso de vengado juntos, por ejemplo, qué sé yo. En general, no me acuerdo ahora, pero bueno, ahí depende. Un legítimo abono, por ahí se hace un compromiso de vengado junto. Este, no, pagado es después. Pagado en general siempre va separado porque aparte acá es departamento de tesorería quien hace el pagado. Es acá y en la mayoría de las instituciones, son 2 áreas diferentes. Este, Después, a veces puede ser que no, esto que decías no pasó por presupuesto, entonces por ahí es un preventivo y compromiso juntos, porque cuando se enteró ya era un compromiso más que un preventivo, digamos. Depende. Pero si no, son 4 etapas. Bueno, vamos al siguiente. Esta la vamos a pasar rápido porque no es, la más sustantiva para nosotros es la de presupuesto. El sistema de crédito público, que es otro de los sistemas que hablábamos que conforman la ley de administración financiera. El crédito público es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objetivo de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses efectivos. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en emisión y colocación de títulos, bonos, obligaciones de largo medio. Lo leo medio rápido porque realmente no es algo que me parece que les vaya a ser motivo del examen. Igual depende de los jurados, pero y tampoco es algo que ustedes o incluso nosotras tengamos en nuestra operatoria habitual en la universidad cuestiones relacionadas con esto tanto. Entonces pueden originarse, dijimos, en eso, en la emisión y colocación de letras del tesoro, en la contratación de préstamos, en la contratación de obras, servicios, adquisiciones, cuyo pago total o parcial se estipule de realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente, también en el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio financiero, y en la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Todos estos conceptos configuran lo que se entiende como deuda pública. Y después la deuda pública se clasifica en interna y externa,
que la interna es la contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Y la externa, que esa nos gusta mucho, es contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Y después también la otra clasificación de la deuda pública es directa o indirecta. La directa es la asumida por la Administración Central y la indirecta es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Y como ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador. Como excepción, las operaciones de crédito público que formaliza el Poder Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales, y la operación debe estar contemplada en la ley de presupuesto o en una ley específica. Entonces, podemos salir a endeudarnos en la universidad, andar pidiendo créditos y eso. No es que no podemos, pero hay toda una serie de normativas que deberíamos cumplir para hacerlo. O sea que no es lo normal y habitual, digamos, que las instituciones hagan este tipo de operaciones. ¿Sí? Vamos a la otra, que es el sistema de tesorería. Bueno, el sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos, así como en la custodia de las disponibilidades que se generan. Funcionará una tesorería central en cada jurisdicción y entidad de la Administración Nacional. Centralizarán la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción y cumplirán los pagos autorizados. Entre las competencias de la Tesorería General de la Nación están elaborar, juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto, la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional y programar el flujo de fondos de la Administración Central. En este punto, es por ahí importante contar que nosotros dijimos que, bueno, se formula el presupuesto, eventualmente se aprueba por el Congreso, ahí tenemos como un monto de inicio del ejercicio. ¿Cuándo recibimos esos fondos? El 2 de enero tenemos toda la plata acá en la cuenta, Maxi tiene toda la plata ahí en la cuenta de la UNDEF, estaría buenísimo, pero no, ¿sí? Los fondos los vamos recibiendo en cuotas, digamos. En cuotas. Algunas vienen normalmente todos los meses, eso suele suceder y el ministerio divide en cuotas para gastos de personal y gastos de funcionamiento, ¿sí? Hace una resolución mensual que establece cuánto para gastos de personal, cuánto para gastos de funcionamiento. ¿Qué sucede? Por lo menos en los últimos tiempos, gastos en personal llega todos los meses, principalmente llegan los haberes del mes anterior, si no me acuerdo qué fecha, pero a partir del segundo día hábil, no me acuerdo. Gastos de funcionamiento, que bueno, estaría buenísimo ese mismo día también recibir los gastos de funcionamiento, estamos ahí complicados. No nosotros, todas las instituciones, o sea, hay como un atraso, por lo menos en estos periodos, y desde que yo tengo memoria, algunos meses, algunas gestiones se atrasan más meses, otras menos, pero suele haber atraso en las cuotas de gastos de funcionamiento. No sé ahora cómo estamos, si nos deben creo que 3 meses, una cosa así, pero no me acuerdo bien. Entonces, no tenemos, o sea, tenemos los créditos, podemos devengar gastos, pero pagar ya es otro tema, ¿sí? En esto que hablábamos de las etapas del gasto, podemos cargar el preventivo, cargar el compromiso, cargar el devengado, y por ahí el expediente queda en tesorería o no, digamos. Depende si ya tenemos fondos para asumir ese pago, ¿sí? No nosotros, sino todas las jurisdicciones están en situaciones similares. Después, bueno, otro punto es que se pueden autorizar fondos rotatorios y o cajas chicas con el régimen y límites que establezcan las reglamentaciones. A esos efectos, las tesorerías podrán entregar los fondos con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. Acá en la UNDEF, por el momento, solo tenemos cajas chicas implementadas, que funcionan con esto de la reglamentación nacional, que se hace un adelanto y la persona tiene que rendir esos fondos y se les repone.
El fondo rotatorio es como, de una forma muy simplificada, te lo voy a decir, que no me graben, como una caja chica grande, ¿sí? Que eh, sí, tiene un monto específico, pero te permite solventar gastos de un monto mucho mayor al límite que se establece para las cajas chicas. Pero también tiene esta cuestión de excepcional, de urgencia, para cuestiones así muy específicas que no podés resolver con la normativa de compras, que es lo que tendrías que usar habitualmente. Pero tiene ese, en líneas generales tiene ese destino, digamos. ¿Sí? Acá en UNDEF no se está usando el fondo rotatorio, pero la mayoría de los organismos usan fondo rotatorio para este tipo de cosas, porque aparte el monto de tope de la caja chica realmente es sumamente bajo. Entonces hay cuestiones, no sé, que ahora por ejemplo tenemos que arreglar, que se rompió un termotanque. Este, no da el monto de la caja chica para resolver esa situación y hacer todo un procedimiento de compra para comprar un termotanque, lo vamos a tener el año que viene, el termotanque, y por ahí vos necesitas resolverlo ahora, digamos. Para ese tipo de cuestiones, muchos organismos... mm, sí, sí, pero bueno, nada, es decisión de las autoridades, no, no lo sé. No lo sé. No. Sistema, el próximo. Sistema de contabilidad. No falta mucho, vamos a ir más rápido. Sistema de contabilidad Sino Superman. Está compuesto por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o pueden llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas. Características generales del sistema de contabilidad gubernamental. Es un sistema común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos que permite integrar informaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de cada entidad entre sí y con las cuentas nacionales, que expone la ejecución presupuestaria, los movimientos, variaciones, composición y la situación patrimonial, que está orientado a determinar los costos de las operaciones públicas y que está basado en principios y normas de contabilidad de exceptación general aplicadas al sector público. Esto es lo que decía, que todas las instituciones usamos los mismos clasificadores, ¿sí? Entonces esto permite a nivel agregado después, digamos, manejar el mismo idioma, ¿sí? Eh, Dentro de los 2 meses de concluido, esto es importante, el ejercicio financiero, o sea, el año que viene, por ahora estamos en 2023, a principios del año siguiente, 2024, las entidades del sector público nacional deberán entregar a la Contaduría General de la Nación los estados contables de su gestión, ¿sí? Esto se llama cuenta de inversión. Deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente. O sea, cada organismo le presenta a la Contaduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación compila toda esa información y presenta lo que se llama la cuenta de inversión ante el Congreso. ¿Sí? Esto está normado en la Ley de Administración Financiera y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones. Ay, no lo anoté. No me acuerdo. Pero lo buscamos. Adicionalmente, la contaduría suele pedir un cierre intermedio en junio. ¿Y ahora pidieron un cierre ahora? No. No. Porque también a veces cuando hay cambios de gestión, como sería este caso, diciembre piden cierres adicionales. Pero lo normal sería un cierre intermedio donde piden menos información que en el cierre anual, ¿no, Belú? Menos cuadros, digamos, menos, un cierre más acotado, pero bueno, es un cierre intermedio en junio. Y después, ahí en febrero, se presenta el cierre del año anterior. Bueno, ahí está. ¿Sí? Nosotros, como con el resto de la información, se lo presentamos a la Secretaría de Políticas Universitarias también, todos estos cierres. Sí. Sí, después se va a hacer otro cierre en febrero, como siempre, digamos. Sí, son cierres como intermedios. Este es el que es más formal y que se integra a la cuenta de inversión. Después, estos otros cierres son también para hacer un poco de seguimiento de cómo vienen las instituciones ejecutando, etcétera. Y para ordenar un poco eso, pero el que es formal es el que está en la ley, que es el anual, digamos.
bueno, el otro también no es que no es formal, digamos, pero tiene otras características, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. Sí, bueno, hasta ahí eran los sistemas de administración financiera que habíamos visto al principio, que eran 4, ¿sí? Después vimos que esta ley no solo tiene, eh, está relacionada con los sistemas de administración financiera, sino que hay una parte muy importante que tiene que ver con los sistemas de control, que habíamos visto que eran dos, uno que tiene que ver con el control interno y otro que es el control externo. Entonces, en cuanto al sistema de control interno, habíamos dicho que es la Sindicatura General de la Nación, el órgano de control interno, que es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera que depende del presidente de la Nación. Por ejemplo, ahora en la UNDEF tuvimos justo antes de ayer, creo que fue, una visita. Nos convocaron a los directores junto con las autoridades que vino el síndico jurisdiccional, digamos, que es el síndico que atiende todo lo que es Ministerio de Defensa. Este, que es la primera vez, por lo menos, me toca a mí en la UNDEF participar. Así que bueno, es SIGEN. Eso es lo importante que sepamos, que es el órgano de control interno. Ujú. Sí, sí, sí sé. No, esa pregunta es la UNDEF, digamos, las características particulares de la UNDEF. Sí, claro. Es nuestra doble dependencia ministerial, bueno, sí, y sí. Es una cuestión que es muy particular, nuestra institución única, ¿no? Por esta cuestión. Así que bueno, entiendo que se entiende que más allá de que nuestro presupuesto está en el Ministerio de Educación, por las otras cuestiones de la institución, tenemos como esta dependencia del Ministerio de Defensa. Y la SIGEN entenderá que nos corresponde el síndico jurisdiccional del Ministerio de Defensa, supongo. Ujú. Mira, no sé ahora, en una época la cuenta de inversión se le mandaba a los dos ministerios, creo que después solo se empezó a mandar al Ministerio de Educación, pero no me acuerdo desde cuánto hace. Hasta ahí, claro. De cualquier forma, después termina siendo información pública, así que cualquiera puede accederla, digamos, pero en principio creo que por ahora esa es la situación. Y podría pedirlo seguramente, sí, seguramente. No, negarnos, no creo que se le pueda. No creo. Bueno, bueno, sí, más allá de las particularidades de UNDEF, el, no, es que hay cuestiones que realmente no sabría qué responder, digamos, es muy complicada nuestra normativa. Eh, para mí, que no soy abogada tampoco, ¿no? Sí, creo que a todos nos quedan esas dudas en nuestro trabajo habitual y en cuando leemos una norma, digamos, es difícil. Sí. Bueno, eso también. No quería entrar en ese ámbito, porque aparte las universidades tienen todo un tema con SIGEN, que de hecho se viene tratando en el CIN, en el Consejo Interuniversitario, y ahora llegaron como algunas cuestiones, ¿de acuerdo? Que entienden que sí, exacto. Ujú, claro. Sí, pero hubo épocas en que yo he visto que les impedían la entrada a la universidad a la SIGEN. O sea, ese nivel de conflicto se llegó en algunas instituciones, fue público. Después fueron pasando diferentes cuestiones, también la SIGEN fue adoptando diferentes formas de relacionarse con las universidades, etcétera. Pero nosotros somos distintos, entonces
en ese que somos distintos, en la situación actual es que la auditora nuestra fue designada por SIGEN, ¿sí? Es la primera auditora designada por SIGEN, porque hay creo, no soy especialista en temas de auditoría, pero así que recuerdo, hay un decreto que salió hace unos años que decía esto, en 2019, en el gobierno de Macri, que decía que a los auditores de los distintos organismos los tenía que designar la SIGEN. Igual las universidades pusieron como mucho reparo a esas cuestiones, pero nosotros somos distintos. Entonces, bueno, no quiero entrar tanto en eso, pero eh, ¿y por qué también ponen reparo? Porque a través de un decreto le pueden imponer cuestiones a las universidades que son autónomas, autárquicas por ley, por constitución, etcétera. Bueno, hay toda una discusión ahí que no vamos a entrar, porque aparte yo tampoco soy abogada, no es lo mío, pero bueno, de, de eso. Pero bueno, actualmente tenemos, volviendo, el sistema de control interno está conformada por la SIGEN y por las unidades de auditoría interna, que como les decía recién, en nuestro caso ahora tenemos una auditora designada por SIGEN, ¿sí? Además de que después también el rector ratifica esta cuestión, digamos. Este, y bueno, las unidades de auditoría interna serán creadas en cada jurisdicción, dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la SIGEN. Entonces ella como que también tiene una doble dependencia en algún punto del rector y de la SIGEN. La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas. Esto de posterior lo subrayo porque hay distintos modelos de auditoría en el mundo, digamos, y en nuestro país también, digamos. Y esta ley toma como modelo esto del control ex post o sea, esto de posterior. Porque hay modelos de auditoría que es como que antes de autorizar, antes de gastar, tienen que, por ejemplo, por decir algo, tienen que pasar por la auditoría. Esto está más relacionado con los tribunales de cuentas y cuestiones que depende, por ejemplo, no sé si hay alguna provincia que todavía tiene esos esquemas, no tengo mucha noción. Pero digamos, hay distintos modelos de auditoría. En nuestra norma actual a nivel nacional, es un examen posterior de las actividades financieras y administrativas. Por eso nosotros normalmente recibimos pedidos de informes de auditoría de ejercicios previos o de situaciones previas. No sé, ahora tenemos una auditoría de compras del año 2022, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Es posterior, o sea, se hicieron todas las compras y después la auditoría hace como un estudio, un muestreo, lo que fuera que determine respecto de ese universo. Es posterior. Después dice que el modelo de control que aplique y coordine la SIGEN deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos, de gestión, evaluación de programas y proyectos. Esto es importante porque por ahí hay una concepción de que solo van a auditar toda la parte económica. No necesariamente, también van a auditar, por ejemplo, los títulos, la emisión de títulos en lo que hace al sustantivo de nuestra institución, digamos, que por ahí no requiere un gasto, ¿sí? Pero hay que todo un procedimiento para darle un diploma a una persona. La auditoría puede hacer una auditoría de eso, digamos, de cómo es el procedimiento de emisión de títulos. O u otras cuestiones que no hacen a la Secretaría de Administración, por ejemplo, ¿sí? Que abarcan otros proyectos de investigación. Pueden auditar todo tipo de cuestiones y debe estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia. Y lo último es que todo, para saber, porque eso nos compete a todos, es que todos los agentes y o autoridades prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave. Decreto reglamentario dice que la SIGEN tendrá acceso a todos los registros documentales y magnéticos, documentación de respaldo y lugares de trabajo necesarios para cumplir su misión de control. O sea, estamos todos obligados, desde la gente de menor categoría, al de mayor, hasta el rector, digamos, a prestar nuestra colaboración a lo que nos requiera la SIGEN. Eso está normado y así debe ser. Y por último, el sistema de control externo, que es la Auditoría General de la Nación, el ente de control externo, que depende del Congreso Nacional, y en materia de su competencia, el control externo posterior a la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros. Bueno,
como para saber, la AGN está compuesta por 7 miembros designados, cada uno como auditor general, que durarán 8 años en su función. 6 son designados por resolución de las 2 cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo 3 a la Cámara de Senadores, 3 a la Cámara de Diputados. Y el 7º auditor será designado por resolución conjunta de los presidentes de las 2 cámaras y será el presidente del ente. Y tiene responsabilidad, dice, toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones entidades sujetas a la competencia de la AGN responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados. Y esto también es importante como el otro. Así como tenemos que prestar colaboración, también tenemos que saber que todos respondemos por los daños económicos, que por nuestro dolo, por nuestra culpa, por nuestra negligencia en el ejercicio de nuestras funciones, le podamos infringir a nuestra institución, la institución en la que nos desarrollamos. ¿Sí? Auditorías de AGN hasta ahora no hemos tenido en nuestra universidad. Hay universidades que tienen auditorías de AGN, que han tenido, digamos, y organismos desde ya. Acá todavía, por el momento no, sí hemos tenido una auditoría de SIGEN en el año 2017, creo, o 18, no, 18. Vino la SIGEN a auditarnos. Criterios que sinceramente definen qué es lo que quieren auditar en cada año, y pues que algún año decidan auditar determinadas cuestiones de las universidades y que en ese momento nos toque algún tema o no, o algún organismo específico. No sé bien cómo se maneja, pero está establecido, digamos. Tienen como procedimientos para definir qué es lo que auditan en cada año, digamos. Planes de auditoría. Años. Digo, que la AGN en general lo que tiene previsto es auditar las universidades cada 5 años. O sea, cada 5 años a la UNDEF le tocaría una auditoría de AGN. ¿Esto se cumple en este periodo, o sea, en este momento? No. ¿Por qué? Porque en general quienes trabajan, el equipo de la auditoría de la AGN para universidades consta de 3 personas. Entonces no llegan a todo el universo universitario. Pero eso sería el plan, digamos. ¿Alguna pregunta? Habrá mucho más. Sí, claro, abarca un determinado tema por ahí. Bien. Bueno, por mi parte hasta acá hay un montón, sí, ya. Se debe haber cansado, aburrido todo. Bueno, contarles que este PowerPoint se los voy a enviar en un ratito al grupo. Espero que se les haya hecho leve porque es una ley bastante pesadita, digamos, de alguna manera. Y estudien, estudien, pónganle onda. Bueno, gracias Belu por tu tiempo, por esta dedicación, por ese PowerPoint, por darnos esta capacitación. La despedimos con un aplauso a Belén. Gracias, muchas gracias. Y a estudiar ahora. Nos queda la capacitación de convenio colectivo el martes con Daniel Villa, el secretario de Cultura de la Federación. No se la pierdan porque es muy enriquecedora esa también, ¿sí? Bueno, los veo después. Hasta luego.